Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos. Gracias a todas aquellas personas que se han conectado. Y decirles que a partir de este domingo vamos a hacer un cambio, porque cada domingo vamos a tener una clase abierta de seminario. Sí, de seminario. Una buena noticia para todos nuestros estudiantes, porque van a poder proseguir con sus estudios, con sus notas, con sus exámenes. Y creo que esto es parte de la reflexión del mensaje del domingo pasado, en no perder la disciplina del estudio. Así que vamos a continuar con nuestro material. Estamos en Teología 1, estamos en lo que llamamos la teología propia y más precisamente viendo los atributos de nuestro Dios. Es un tema maravilloso que le invitamos a que usted pueda aprender junto con nosotros. Antes, una advertencia. Es fácil olvidarnos de qué es lo que estamos haciendo cuando estudiamos teología, porque entramos en muchas definiciones y estamos separando en partes, y parece que cuando separamos en partes estamos estudiando algo, pero no estamos estudiando algo, estamos estudiando a Dios, y Dios no es algo que puede ser diseccionado. Dios es una persona infinita, que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, puede mostrarnos, y nosotros podemos de alguna manera maravillarnos ante el carácter de nuestro Señor. Así que aproveche esto y que podamos hacerlo con reverencia y con temor. Pero lo primero que nosotros vemos en uno de los atributos de Dios es que Dios muestra gracia. Y está bien que hagamos una definición, o que por lo menos intentemos una definición. Y nuestra definición va a ser esta: que Dios muestra bondad a los que merecen juicio, es un favor inmerecido. Esta va a ser nuestra definición de gracia. Ahora, veamos el trasfondo bíblico. O sea, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la gracia? Y lo primero que vemos es que muchas veces hablar de gracia es equivalente a hablar de misericordia. Y esto es importante porque muchos hemos aprendido definiciones como que la gracia es recibir algo que no merecemos. Esto es, por ejemplo, a Cristo. No merecemos a Cristo o la salvación o el cielo. Son cosas que recibimos que no merecemos. Y que misericordia es algo que no recibimos, que sí merecemos. Por ejemplo, castigo o juicio. Deberíamos recibirlo, pero por misericordia no lo recibimos. Ahora, estas categorías de pensar que gracia es todo aquello que recibimos y misericordia es todo aquello que no recibimos, puede ser un tropiezo para tener un entendimiento claro de lo que la Escritura define como misericordia y como gracia, porque estas definiciones son definiciones que nos ayudan en nuestro idioma español, pero no son categorías bíblicas. Estas categorías no las encontramos en los idiomas originales. Si nosotros hiciéramos un estudio en el idioma original de gracia y un estudio de la palabra misericordia, nos daríamos cuenta que son muy similares. Es más, que se utilizan indistintamente. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Efesios, capítulo 2, versículo 4, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Dios en su misericordia y por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio a Cristo. O sea, que nos dio a Cristo en su misericordia. O sea que vemos que la palabra misericordia también es utilizada como en un sentido como algo que recibimos, no solamente la palabra gracia. Recibimos cosas en su misericordia, pero también en su gracia. Encontramos expresiones como el Dios de toda gracia. Pedro puede decir esto: Dios es el Dios de toda gracia. Y esta palabra gracia también es incluida en todos los saludos de las cartas del Nuevo Testamento. Gracia y paz. Obviamente esta gracia y paz hacia los creyentes es una gracia
salvífica. Ahí vamos a empezar a ver algunas diferencias entre una gracia y otra. Esta gracia habla de una gracia que salva, y es una gracia que es expresada en los saludos de todas las cartas, o de casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Y obviamente esta gracia, esta salvación, se ofrece como un regalo, como algo obviamente que no se gana, que no hay ningún mérito, que uno no debe hacer absolutamente nada para ganarlo. Esto a veces cuando uno tiene viene digamos del catolicismo, donde esta idea de que debemos ganarnos por nuestras obras la misericordia de Dios o la gracia de Dios. Obviamente Pablo lo define de una forma muy clara en el capítulo 11, el versículo 6, y él define la gracia de una forma muy categórica, porque él dice, y si por gracia, dice el apóstol Pablo, ya no es por obra. O sea, si es por gracia, no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Es decir, Pablo es claro en decirnos si tenemos que hacer una pequeña obra, algo, entonces ya deja de ser gracia, entonces pasa a ser algo por obra. Entonces, cuando definimos gracia, es obviamente que no debemos hacer absolutamente nada para recibirlo. Ahora, nosotros entendemos, cuando hablamos de gracia, hablamos de algo que alcanza a los creyentes, pero la definición de gracia en las Escrituras es una gracia que no solamente alcanza a los creyentes, sino también alcanza a los no creyentes. Obviamente también es una gracia que los no creyentes no se merecen, pero es interesante pensar en esto, ¿no? Cómo los no creyentes también disfrutan de gracia, porque podríamos hablar de categorías de gracias. A mí en realidad no me gusta hablar de categorías de gracia, porque la Biblia no habla de esta manera. Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia expresiones como una gracia común, no encontramos esta expresión en las Escrituras, o una gracia salvadora, o una gracia santificadora. No encontramos estas palabras, pero sí las encontramos en todas las teologías sistemáticas, así que vamos a seguir este esquema, pero sí nos es muy útil para poder entender que cuando hablamos de gracia hay aspectos, hay aristas, distintas aristas de esta gracia multiforme, por llamarlo de alguna manera. Entonces, recuerda esto, que estas categorías que vamos a hacer son categorías humanas, no son categorías bíblicas, pero que nos van a ayudar. Y la primera de ellas es la gracia común. Bueno, es lo que dice la palabra, es una gracia común a todos. Es la bondad y paciencia de Dios en sostener a la creación en general. Hoy la creación en general es sostenida por medio de esta gracia común. A la creación en general y a la humanidad en particular. Es interesante esto. Toda la creación, a partir de Génesis 3, con la caída del hombre, también la creación cayó en maldición. La Biblia dice que la creación gime por su redención. Cuando esto ocurrió, cuando Adán y Eva pecaron y el mundo cae, es manchado, es impregnado por este pecado, Dios podría haber destruido todo. Él tenía todo el derecho de aniquilar, de destruir toda su creación, pero no lo hizo. Él mostró una gracia para con todas las cosas, no solamente para el hombre, sino también para los animales, para con el árbol, para con el polvo de la tierra. Y esta gracia que el Señor manifestó, la manifestó a través de esta gracia común. Entonces, entendemos que esta gracia se aplica a la naturaleza, no solamente al hombre, sino también a la naturaleza. El Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, para creyentes y para no creyentes, para con todos. Y dice: y sus misericordias, o su gracia,
sobre todas sus obras, sobre absolutamente toda su creación. Así que esta gracia se aplica no solamente a las personas, sino que también se aplica a la naturaleza, pero claro que se aplica también a la humanidad, a las personas. Y cuando hablamos de la humanidad, hablamos obviamente de una gracia que disfrutan no solamente los creyentes, sino también los no creyentes. Y fíjese que Mateo 5:43 está hablando aquí de no creyentes, sino inconversos, ¿no? Dice aquí Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace nuestro Padre que está en los cielos? Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Estaba hablando que esta gracia común no solamente alcanza a los justos, es decir, que el creyente siembra y esa semilla germina, cae la lluvia sobre esa semilla, y un no creyente siembra y también esa semilla germina, cae la lluvia, sale el sol sobre buenos y malos. Esta gracia común alcanza no solamente a los creyentes, sino es una gracia que disfruta toda su creación. Es una gracia común a todos. Ahora, nosotros cuando hablamos de gracia, es claro que entendemos que alguien compró esta gracia. La gracia que nos ha salvado ha sido comprada por la sangre de Cristo. Pero, ¿quién es o qué es lo que ha comprado esta gracia común de la cual disfrutan todos los seres humanos y toda la creación? La gracia salvadora fue la sangre de Cristo. ¿Y la gracia común? La gracia común también fue la cruz. También es la cruz de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo no solamente compró la gracia salvadora, sino la gracia común que hoy toda la creación disfruta. Y lo podemos ver esto en algunos textos. Por ejemplo, en Colosenses 1:20 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esto es fácil de aceptar, decir, en Cristo fueron creadas todas las cosas. O sea, está hablando de todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, las cosas que son visibles y las cosas que son invisibles, sean tronos, sean dominios. Está hablando de todas las cosas en la tierra, sobre la tierra, debajo de la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas estas cosas, y todas estas cosas en Él subsisten. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 20. Y dice, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que en Cristo fueron reconciliadas todas las cosas. Hay una reconciliación parcial, limitada, podríamos decir, de todas las cosas para con Dios por medio de la cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que esta gracia común fue comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él logró que esta paz en la cual hoy están o es disfrutada no solamente por los creyentes, sino por los no creyentes, sino por la creación misma, esa gracia común es producto también de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos en 1 Timoteo 4:10
quizás una definición que es más clara acerca de esto. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Dice el Salvador de todos los hombres. Y no lo está diciendo en una forma potencial, que Él pudiera ser el Salvador de toda la humanidad, como algunos suelen explicar y decir, bueno, no es que no es que Cristo es el Salvador de todos los hombres, sino que potencialmente. Pero no está hablando aquí de una forma potencial. Está diciendo que Cristo es el Salvador de todos los hombres. Pero, este pero lo agrego yo, dice, mayormente de los que creen. O sea que hay una salvación, que es una salvación parcial, que es una salvación temporal, pero que es para todos los hombres. Pero hay una salvación mejor, mayormente de los que creen. Y en esto podríamos entonces decir que hay una salvación temporal, que esta gracia común es una salvación temporal, y hay una salvación mejor o una salvación mayor para aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, y esto obviamente se observa en Tito 2:11, donde vemos que en nuestro Señor Jesucristo se manifiesta esta gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. O sea, para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Así que hemos visto entonces esta gracia común en la cual hoy están o vivimos todos, creyentes y no creyentes, y la creación misma. Pero los creyentes han sido salvados de una mejor y de una mayor manera. Ahora, ¿cómo es que funciona esta gracia común o esta salvación temporal? Porque a veces podríamos decir que no vemos que todas las personas están siendo salvadas temporalmente de la misma manera. O sea, si decimos que esta salvación temporal se manifiesta a aquellas personas que no son creyentes, vemos quizás personas que están siendo salvadas de una mayor manera que otras maneras, que están evitando el sufrimiento o el oprobio de una manera mayor que otras maneras. Por ejemplo, podríamos pensar, en una niña en el África que está quizás viviendo una vida terrible, una vida con muchas necesidades, siendo violada, siendo sometida, y nosotros podemos decirnos, bueno, esa niña no está disfrutando de la gracia común de ninguna manera, de ninguna forma. A esa niña no le está alcanzando esta gracia común. Pero si nosotros pensamos no solamente en el bien temporal, sino pensamos en la eternidad, o pensamos en este bien común, en las sombras de la eternidad, y pensamos que si esta niña rechaza a Cristo y muere y va al infierno, entonces ella va a comprender que lo que recibía en este mundo en comparación a lo que recibe en ese momento, luego de morir e ir a un castigo eterno, lo que recibía en este mundo a la luz de ese castigo es gracia. Es decir, que todo lo que recibamos, que no sea llama y castigo eterno, en definición, es gracia. Es gracia que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto es claro. Desde Génesis 3, desde la caída del hombre, todo lo que nosotros merecemos, todo lo que todo hombre merece es castigo. Y toda aquella cosa que sea menos que esto, que recibir castigo y fuego eterno, todo es gracia, definitivamente es gracia. Y esta es lo que nosotros llamamos una gracia común que fue comprada a través de la cruz. Y si, como decíamos si alguien recibe
algo mejor que llamas eternas, entonces eso en definición es gracia. Ahora, también vemos que esta gracia se observa, vamos a ver un poquito antes, en la oferta de salvación, eso ya lo hemos visto, y vemos otra categoría de gracia, que es la gracia salvadora. Y la definición de gracia salvadora es la bondad que Dios extiende a sus escogidos. Esta es una gracia ya no para todos, es una gracia para los creyentes, a fin de reconciliarse con ellos. Entonces ahora ya no hablamos de una gracia común, sino que estamos hablando de una gracia en particular, una gracia para los creyentes. Y esta gracia es una gracia mayor que la gracia común. Ese es un problema que muchas veces tenemos, que solamente tenemos los ojos puestos en la gracia temporal y no en la eternidad. Y no pensamos que lo que estamos viviendo ahora, que lo que Dios está haciendo en nuestra vida es algo temporal que va a producir algo eternamente mejor para cada uno de nosotros. Es verdad que algunas personas parecen estar pasándola mejor en este mundo que muchos de nosotros que somos creyentes. Pero ten en cuenta lo que dice Romanos 2.5. Romanos 2.5 dice que a veces la prosperidad en los injustos, la prosperidad en los no creyentes es un castigo de Dios. Dios permite, remueve todos los estorbos para que puedan prosperar y para que acumulen ira para el día de la ira en una forma de juicio. O sea que Dios dice, ¿quieres pecar? Entonces peca, ¿sí? Y peca de la manera que quieras. Y esto lo único que está haciendo es estar acumulando ira para el día de la ira. Así que a veces nosotros vemos a los que están a nuestro alrededor y decimos, bueno, pero parece que la gracia que ellos reciben es mucho mejor que la gracia que nosotros hemos recibido. Y no es de ninguna manera así. Mejor no fuera a cada uno de nosotros, si fuera así necesario, sufrir en este mundo para poder vivir en una eternidad en la presencia de nuestro Señor, para vivir plenamente, para gozarnos plenamente en la eternidad. Pero si nosotros no vemos la gracia salvadora en una perspectiva con la eternidad, claro que nos va a parecer en este mundo que hay personas que la están pasando mejor que nosotros, pero lo que tenemos que ver es como Dios ve. Dios no está viendo la temporalidad, sino Dios está viendo la eternidad, y Dios lo que permite en nuestra vida es para usarlo para que nosotros tengamos una mejor eternidad, una recompensa eterna. Entonces, no hay comparación entre lo que es una gracia común y temporal, lo que es una gracia que salva eternamente. Entonces, importante, hermano, que podamos pensar acerca de esto y que podamos tener nuestra vista en la eternidad y saber que esta gracia que Dios da a los creyentes, aún en esta gracia Dios está operando para permitir que todas las cosas por las cuales nosotros pasemos, estas sean utilizadas o sean una herramienta para nuestro bien. Ahora, esta gracia salvadora nosotros la vemos desde el Antiguo Testamento, la observamos en Israel y en individuos del Antiguo Testamento. Vemos allí que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová, una gracia que se manifiesta solo en Cristo, solo por Cristo, y en Cristo recibimos esta gracia. Juan 1.4 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nuevamente vemos, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que esta gracia es manifestada en nuestro Señor Jesucristo, y es una gracia que se enseña en todas las cartas del Nuevo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, esta misma verdad que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación que
habría de venir por medio de Cristo Jesús. Es una gracia manifestada en nuestro Señor Jesucristo, que se va a manifestar, que se manifestará por completo en la gloria. O sea, que nosotros no estamos todavía disfrutando la plenitud de esa gracia, sino que esa gracia se va a manifestar por completo en la gloria. Y eso es lo que dice primero de Pedro 1:13. Dice, por lo tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Yo creo que este es nuestro mayor problema. El mayor problema de los creyentes es esperar, pero debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, que Dios no está pensando en este tiempo temporal, aunque Dios está trabajando con nosotros en este tiempo, pero esta gracia que Dios habla es una gracia que se va a manifestar completamente cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Así que debemos esperar no solo las bendiciones aquí en este mundo, sino creer en lo que Dios nos ha prometido que Él va a hacer. Y finalmente, no solo Dios nos salvó y nos salvará, sino que también por medio de su gracia nos está santificando. Y eso también es una manifestación de su gracia, porque tampoco merecemos esta gracia de que el Señor trabaje en nuestras vidas para hacernos cada día más semejante a su Hijo Jesucristo. Y esto podríamos llamarla una gracia santificadora, que es la bondad que Dios extiende a los santos para equiparles y fortalecerles para que así puedan servirle fielmente. O sea, que cuando hablamos de gracia, estamos hablando también de dones espirituales. Los dones son también una gracia, y si nosotros vemos un texto como 1 Corintios, nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios que os fue dada, gracia que os fue dada, y dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, ni ningún don. Si nosotros vemos la palabra en el original griego gracia es charis o charis, y la palabra don es la misma palabra, o charis, charisma, ¿no? Entonces, don y gracia es un regalo que recibimos de parte de Dios para equiparnos a fin de transformarnos y ser edificados y edificar la vida de otros creyentes para la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que los dones son parte de esta gracia santificadora que nos ayudan a ir siendo transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y también esta gracia santificadora nos alcanza como fortaleza en las pruebas. 2 Corintios 2:12, aquí el apóstol Pablo está hablando de ese aguijón que él tiene en su carne y dice, Él me ha dicho, bástate mi gracia. En el sentido de que esta gracia es una gracia que le fortalece para que él pueda pasar la prueba. Qué interesante ver esta gracia santificadora de esa manera. Que nosotros podemos rogar, pedir por esta gracia que nos fortalece para pasar por una circunstancia que Dios ha permitido para nuestro bien, pero que sin embargo Él también nos provee de la fuerza para poder pasarla. Así que qué maravilloso esto, ¿no? Dios dice, estoy derramando de mi gracia. Mientras sufres, estoy derramando de mi gracia, porque mi propósito en ti no es un propósito temporal, sino es un propósito eterno. Él nos está transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, en el versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Dios está obrando a través de las circunstancias en nuestra vida, así como lo dice Romanos 8, 28. Mire qué interesante. Aquí no está la palabra gracia, pero está, digamos, es implícito el sentido, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, permítame, dice, a los que aman a Dios, o sea que no, esto no es para todos, es para aquellas personas que aman a Dios, o sea, es para los escogidos. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. A bien. O sea, todas las cosas. Todas las cosas significa las cosas malas también. Todas las cosas incluyen un accidente, una enfermedad, una tristeza, un dolor, un fracaso. Sí, dice todas las cosas. Y esta no es una definición que yo estoy haciendo. Es la definición que Dios hace acerca de todas las cosas por las cuales pasamos. Él dice que todas las cosas, según Dios, son bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Y fíjese que dice, y esto es a los que conforme a su propósito, o sea que este bien es con un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que esta es una promesa de la cual te puedes aferrar. Saber que todas las cosas que Dios permite en tu vida, todas las cosas, si tú eres un creyente, estoy hablando de creyentes, aquellos que aman a Dios, aquellos que Dios predestinó, aquellos que fueron llamados conforme a su propósito, aquellos que Él antes conoció, estas personas pueden aferrarse a esta promesa que todas las cosas por las cuales ellos pasen, todas las cosas, según Dios, estas cosas son un bien con un propósito para que seamos conformes, hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Maravilloso esto. Qué maravilloso, qué promesa para poder aferrarnos en situaciones de dificultad. Así que recuerdo esto, entonces, que todo lo que a un creyente le sucede es con un propósito de esta gracia santificadora para hacernos cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar hablando de los medios de gracia. Los medios de gracia. Y quiero hablar de los medios de gracia porque podemos tener una idea de cuando hablamos de medio de gracia, cuando hablamos de orar, cuando hablamos de leer las Escrituras para ser conformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos de que debemos hacer cosas, a veces podemos tener una idea equivocada en cuanto a pensar que porque leemos las Escrituras, el leer es aquello que nos santifica, o el orar es aquello que nos hace digno de alguna manera para que Dios traiga algún bien a nuestra vida. Y no es la idea que por lo menos tenían en mente los reformadores, por ejemplo, cuando hablaban de gracia o medios de gracia, cuando pensamos en fuentes de gracia. Pero déjenme que hablamos un poco de este concepto que también utilizaron muchos los puritanos. Y es que el que nosotros leamos, el que nosotros estudiemos las Escrituras, no es que por hacer esto nosotros recibimos una recompensa, sino que es la consecuencia, la gracia es la consecuencia de obedecer a Dios, de hacer algo que Dios nos mandó a hacer. Por ejemplo, Dios manda a dividir al mar a Moisés y le dice, toma tu vara y golpea con tu vara el mar. La pregunta es, ¿fue la vara de Moisés la que dividió el mar? No, pero fue lo que Moisés tenía que hacer. Fue el medio que Dios utilizó para que el mar se dividiera. Si Moisés no levantaba la vara y no golpeaba con la vara el mar no se iba a abrir. Pero no fue la vara de Moisés, fue el medio que Dios utilizó para abrir el mar. Si Moisés no golpeaba el mar no se abría. Pero una vara no divide un mar. Al sumo,
Moisés podría haber golpeado fuerte, podría haber hecho unos charquitos ahí con su vara, pero nunca podría haber dividido el mar. O sea, que no fue la vara, sino fue el medio que Dios utilizó para que Él pueda manifestar su poder. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice que nosotros crecemos en gracia cuando crecemos en el conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿vos querés crecer en gracia? Bueno, entonces tenés que leer la Biblia, entonces tenés que estudiar, porque para crecer en gracia, entonces nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios. Si quieres recibir más gracia, entonces debes leer la Biblia. Si no lees la Biblia, entonces no recibirás más gracia. Pero no es que recibes gracia por leer la Biblia. No es que por leer la Biblia estoy siendo transformado, o sea, en el sentido de que la acción de leer la Biblia me transforma. No, sino es lo que Dios estableció, es el medio que Dios estableció para que nosotros seamos transformados. Igual que Moisés con la vara. No es que levantando la vara las aguas se dividen. No, que Dios haga ese milagro, sino que Dios estableció esa manera para manifestar su poder. Y Dios no solamente le dijo que haga, que levante su vara, sino que Dios puso el querer y puso también el hacer. O sea, no solamente le dijo, sino que puso el querer hacerlo y también el que pueda hacerlo, el que pueda levantar su vara. Dios nos manda a leer su palabra para que nosotros podamos recibir más gracia de parte de Él, pero luego nos da el deseo de poder hacerlo y luego también nos da el poder hacerlo. Así que cuando hacemos estas cosas, luego Dios nos bendice, pero no porque lo hicimos, sino porque es el medio que Dios estableció para bendecirnos. Dios dice, ¿quieres recibir una bendición? Ora. Pero no porque ores vas a recibir la bendición, sino porque Dios estableció ese medio para bendecirte. Si no oras, entonces no recibirás bendición. Entonces, si no lees las Escrituras, no recibirás gracia. Hay ciertas cosas que Dios estableció como medios de gracia, como fuentes de gracias, para poder bendecir, para derramar gracia sobre sus hijos. Y es este pasaje que vemos en 2 de Pedro 1:2, donde dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesús. O sea, si queremos gracia, entonces necesitamos conocer más acerca de Dios y acerca de nuestro Señor Jesucristo. Las gracias, la gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios va a ser multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no creces en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, entonces la gracia no va a ser multiplicada en tu vida. Para que la gracia sea multiplicada, entonces debes crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No porque te estás ganando de alguna manera esa gracia, estás orando, sino porque es lo que está establecido, porque estás obedeciendo y respondiendo a lo que Dios puso ya en tu corazón, el deseo de hacerlo y el poder hacerlo, y aún lo que vas a hacer son las obras que Dios estipuló de antemano para que camines en ellas. Así como dice Efesios 2:10, de punta a punta, ¿sí? Es una obra que Dios hace en nosotros, pero esto es lo que podemos llamar medios de gracia y es lo que Dios ha establecido para bendecir nuestras vidas. Así que si quieres crecer en fortaleza en medio de las dificultades, si quieres crecer en gracia, entonces debes crecer en conocimiento.
El conocimiento de Dios hará que ese sea el medio por el cual Dios pueda bendecir tu vida y puedan ser multiplicadas la gracia de Dios en tu vida. Así que te animo a que en este tiempo podamos acercarnos a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, no como algo que pueda traer algún tipo de mérito en nuestra vida, sino porque entendemos que es el medio que Dios estableció para poder bendecir nuestras vidas. Entonces nos encontramos en la próxima clase, el próximo domingo. A los alumnos, decirles que van a estar recibiendo las lecturas y los exámenes sobre este video, así que es una semana para volver a nuestros apuntes, volver a nuestras lecturas. Dios les bendiga, nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo. Amén.